Como quisiera, Señor, ser un candelero donde tu cera se derrame poco a poco en mi interior. Como quisiera, Señor, ser una lumbrera de tu candelera, hacer cantar y gozar. Como quisiera, Señor, ser un candelero donde tu cera se derrame poco a poco en mi interior. Como quisiera, Señor, ser una lumbrera de tu candelera, hacer cantar y gozar. ¿Quién podría acercarse hacia tus alturas? El de corazón limpio, el de manos puras. ¿Cómo podría alabarte sin antes conocerte? ¿Será que al invocarte comienzo a conocer? Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Yo soy el Padre Oscar, misionero servidor de la palabra. Y en esta ocasión quiero compartir contigo una sencilla reflexión del Evangelio de este domingo. Ya es el domingo 24 del tiempo ordinario. Y el Evangelio que corresponde a este domingo es San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. En este Evangelio, pues es interesante la pregunta que hace Pedro a Jesús. ¿Cuántas veces si mi hermano pecara en contra de mí, o cuántas veces si mi hermano hiciera el mal a mí, yo tendría que perdonarle? ¿Acaso 7 veces, Señor? Esa va a ser como la pregunta central del Evangelio de este domingo. Pedro preguntándole a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? Y bueno, es impactante y al mismo tiempo llena de luz la respuesta de Jesús. Es demasiado luminosa. Jesús le dice a Pedro, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Bien, para poder nosotros entender la respuesta de Jesús, necesitamos ahondar un poco en el significado simbólico del número 7. El 7 significa perfección. El 7 significa plenitud. El 7 significa totalidad. Por eso que aquí, en esta pregunta que Pedro le hace a Jesús, de cuántas veces debo perdonar a mi hermano, la respuesta de Jesús es, pues no te digo que 7 veces, sino 70 veces 7. Es decir, debes de aprender a perdonar siempre y perdonar con plenitud, perdonar con totalidad, perdonar como cristiano. Claro, quizás salta a nuestra memoria siempre pues esta cuestión de que es difícil perdonar. Incluso, ¿verdad? Nosotros, si humanamente nos ponemos a reflexionar en el tema del perdón, humanamente nosotros podríamos quizás concluir, es imposible perdonar. Y más cuando de repente quien nos ha lastimado, quien nos ha fallado, quien nos ha herido, ha hecho que nosotros queden huellas para toda la vida. Humanamente, hermanos, uno podría decir, esto no se puede. No se puede perdonar porque al final seguimos caminando y a veces hay pues heridas que siguen doliendo. Sin embargo, Jesús en este Evangelio pues nos enseña que para perdonar pues se tiene que primero hacer una experiencia de fe en Cristo. Es decir, el auténtico perdón brota de la experiencia de Cristo. Nosotros perdonamos en el nombre de Cristo. Perdonamos gracias a Cristo, gracias a que Él a nosotros antes ya también nos dio su perdón. Porque ¿quién de nosotros en algún momento no ha fallado? Creo que todos en algún momento fallamos. Pero precisamente haciendo nosotros desde lo personal la experiencia del perdón en Cristo, a través de la gracia, podemos nosotros entonces hacer la experiencia de también perdonar a aquellos que nos lastiman, aquellos que nos fallan, aquellos que quizás nos hacen mal. Bien, me parece muy iluminador el Evangelio de este domingo, puesto que la respuesta de Jesús es esta: perdonar. No te digo que 7 veces, sino hasta 70 veces 7, es decir, perdona siempre. El perdón es un elemento esencial de nuestra vida cristiana. Por eso, si de Dios hemos recibido el perdón, a nuestros hermanos tenemos que darles el perdón. Incluso un poco más adelante, en este mismo texto del Evangelio de San Mateo,
capítulo 18, versículos 21 a 35, específicamente pues a partir del versículo 23, Jesús va a presentar una parábola, y es la parábola en donde pues cuenta Jesús que hay un hombre que debe mucho dinero, y entonces va y se presenta ante aquel a quien le debía, y bueno, pues le dice: ¿sabes qué? No tengo para pagarte. Y aquel hombre, aquel patrón, aquel empresario le dice: no te preocupes, estás perdonado, ¿sí? Y entonces, pues aquel hombre se va contento, perdonado, imagínense, recibió compasión del patrón, pero va caminando, dice el Evangelio, y entonces se encuentra un compañero, un amigo que también le debe a este otro, al que le perdonaron la deuda. Y curiosamente empieza a reclamarle, pues que le pague, que se acuerde que le debe y que le pague. Y entonces, pues aquel hombre le pide compasión, le pide misericordia, pero pues este hombre que había sido perdonado por el patrón antes, pues no quiere darle pues el perdón y la compasión a este otro compañero que le pide perdón. Y entonces Jesús va a terminar con la parábola. ¿Saben qué? Pues así va a suceder en el reino de los cielos. Nuestro Padre quiere perdonarnos, pero cuestionémonos, ¿cómo nos va a perdonar si nosotros a veces no somos capaces de perdonar a nuestros hermanos? Bien, quizás el Evangelio no está diciendo que el Padre sea así, ¿verdad? Lo que el Evangelio nos está diciendo es que como cristianos tenemos una invitación fuerte a perdonar a nuestros hermanos. Y curiosamente, Jesús dice: así es el reino de los cielos, como para decir, el cristiano que quiera ganar el reino de los cielos tiene que perdonar a sus hermanos, tiene que vivir reconciliado con sus hermanos, tiene que hacer vida de comunidad y de fraternidad con sus hermanos. Podríamos concluir diciendo: quien quiera ganar el reino y se diga cristiano, necesita andar por la vida en el perdón. Incluso podríamos también concluir: el perdón es un elemento necesario para los cristianos que quieran ganar el reino. Bien, queridos hermanos, pues esta es una sencilla reflexión al Evangelio Dominical. Deseo que pases un excelente fin de semana. Que Dios te bendiga. Como quisiera, Señor, ser un candelero donde tu cera se derrame poco a poco en mi interior. Como quisiera, Señor, ser una lumbrera De tu cantineta, hacer cantar y gozar. Como quisiera, Señor, ser un